Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, la semana pasada estuvimos conversando acerca de los terranautas y a modo de resumen aprendimos lo siguiente. 1. La elección divina del Señor a los escogidos es antes de que éstos nazcan y fue incluso antes de que la tierra fuese formada. Entonces, la elección no es el fruto de una casualidad o suerte de la persona. Es el simple hecho de entender que fuimos escogidos para una misión, ser parte del propósito eterno de Dios. Así lo deja de manifiesto las palabras del Maestro en Juan capítulo 15, versículo 16, y las del apóstol en Efesios capítulo 1, del versículo 1 al 11. Segundo, Cristo es nuestro modelo a seguir, es el prototokos, lo que quiere decir que es el primogénito de toda la creación, según lo que nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, y que en Romanos 8, 29, el apóstol remarca como el prototipo divino, el molde para la generación de muchos hermanos como él. Por medio de Cristo, Dios quiere establecer a una nueva humanidad, no reflejada en Adán con el pecado como denominador, sino en la libertad de Cristo Jesús. Tercero, los terranautas son todos los escogidos por Dios en su presencia o en el conocimiento anticipado de Dios, y que son enviados, designados y predestinados para expandir el Evangelio del Reino, partiendo desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Cuarto, las misiones de los terranautas no están exentas de complicaciones o situaciones difíciles. El Maestro les dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso nos dice Juan capítulo 16, versículo 33, en la versión Reina Valera. Por lo tanto, el terranauta tendrá dificultades, pero tiene la certeza que va a tener triunfo en Cristo. Fue así que el primer viaje expedicionario de Pablo, Bernabé y Juan Marcos tuvieron grandes problemas y hasta fue apedreado Pablo, pero nada de eso impidió el que propagaran el Evangelio del Reino y formaran discípulos, establecieran ancianos u obispos para supervisar la obra de construcción de todas las congregaciones establecidas en cada lugar. Quinto, la iglesia de Antioquía de Siria fue la base de operaciones para los viajes expedicionarios de Pablo y su equipo. Los integrantes del centro de misiones de Antioquía no estaban siendo guiados por un pastor, estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Es por ello que el propio Espíritu guió el viaje, pues la expansión se hace conforme al plan de Dios y no al de Pablo o al gusto de los maestros o profetas de Antioquía. Y sexto y último, el sentido de causa mostrado por la NASA en el programa espacial Apolo es digno de ser imitado, pues refleja fielmente lo comprometidos por la causa, tanto por el equipo de misiones que formó Pablo en Antioquía como el equipo de operaciones en ese lugar, los cuales tenían un solo propósito, que es la propagación por toda la tierra del Evangelio del Reino. La congregación de Antioquía tenía claro que la expansión era el plan de Dios, era la gran comisión, y se propuso ser una iglesia de misiones y crecimiento, a tal punto que fueron el sostén de Pablo en los 3 viajes expedicionarios. Pero nada de eso se habría logrado sin los primeros 120 fieles que, reunidos en las afueras de Jerusalén, esperaron unos pocos días de la partida de Jesucristo, la llegada del Espíritu Santo, el que es desde ese entonces el motor e impulsor de la expansión del Evangelio del Reino en todo el mundo. Los 120 fieles, incluyendo los primeros apóstoles seleccionados por Jesucristo, tuvieron el ingrediente esencial como mueve toda esta causa, y ese ingrediente es la fe. Es por esto que vamos a hablar de esta semana acerca de la fe. Y la primera pregunta que tenemos, ¿qué es la fe?
El ser humano, desde su concepción, ha creído en un ser superior. No hay cultura en el mundo que desde la prehistoria no haya manifestado alguna creencia en alguna deidad. Prueba de ello que muchas de las culturas ancestrales, hasta el día de hoy, manifiestan su creencia en dioses de distinta naturaleza. Pero la pregunta que tenemos es, ¿qué es la fe? ¿Es una creencia en una deidad? La RAE define la palabra fe como creencia o confianza. La palabra fe del español proviene desde el latín, cuya palabra es fides, que significa lealtad, y que en la mitología romana era la diosa de la confianza. Es por ello que todos los tratados del Imperio Romano, firmados con naciones extranjeras, se guardaban en el templo de Fides para que ella los custodiara. Por ello que muchas de las consignas de los romanos tenían en el inicio de cada una de ellas la palabra Fides. La palabra fe aparece unas 247 veces en la Escritura y curiosamente aparece como tal solo en 3 versículos en el Antiguo Testamento. Esto se debe a que el compendio de los libros del Antiguo Testamento se enmarca en la historia de un pueblo que vivió en la fe del Señor. Y el Nuevo Testamento se enmarca en muchos pueblos de diversas costumbres y creencias, por lo que el énfasis de la fe es crucial y sustancial en el Nuevo Pacto. La palabra griega usada para hablar de la fe es la palabra pistis, que significa persuasión, credibilidad y convicción moral. Y al usarla en relación a Cristo, la palabra cobra un significado de confianza plena en la salvación. Es importante hablar de los significados de las palabras, pues la tradición religiosa ha improntado el no cuestionar los mensajes expresados por cualquier autoridad religiosa, y a raíz de esto es que gran parte de la humanidad ha caminado en ignorancia, siguiendo dogmas y tradiciones que no tienen por propósito acercarte a una relación con Dios, sino por el contrario, persiguen mantenerte embaucado en un mensaje errado y sin rumbo. Leamos entonces el pasaje base de esta semana, que se encuentra en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, y dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc, capítulo 2, versículo 4 en la versión Reina Valera. Pero leamos también lo que dice la versión NTV del mismo versículo. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. La palabra hebrea que se usa en este pasaje para hablar de la fe es enumá, que significa literalmente firmeza, es decir, algo sólido e inquebrantable. En términos figurativos, significa fidelidad. Por eso que las traducciones más modernas, a la de Casidoro y Reina y Cipriano de Valera, han puesto la palabra fidelidad para presentar la firmeza de estar en Dios, que es precisamente la consistencia de la palabra pistis, del griego, y que el apóstol, al dar un cuadro práctico de la fe, así nos dice en la carta a Hebreos. En el capítulo 11 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2 en la versión Reina Valera. Muchos han tomado como una definición tácita a la fe las palabras que el apóstol habla en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Este pasaje no es una definición tácita y total de la fe, sino que es la ejecución de la fe, o la fe puesta por obras. Es por ello que se explaya el apóstol en todo el capítulo con muchos ejemplos de fe, de cómo la fe fue ejecutada y rindió fruto, y cómo los antiguos perseveraron en esa fe. Entonces, al entender que pistis, como palabra, significa firme convicción, algo sólido como el enumá o la fidelidad, el apóstol nos está exhortando al decirnos que la fe es la absoluta firmeza y convicción con certeza o seguridad de lo que se espera y la convicción o garantía de lo que no se ve. Y es una maravilla que hoy podamos tener acceso, hermanos, a las palabras propiamente tales escritas para encontrar el realce efectivo del mensaje y no meramente lo traducido, pues hoy
por quedarse muchos en lo que meramente está traducido, y peor aún, en lo que han escuchado, el caminar se ha vuelto rutinario de muchos creyentes, tradicionalista y falto de rumbo. La certeza de la fe es la seguridad, una especie de paraguas que nos resguarda, pues la palabra griega usada en esta frase de Hebreos 11, verso 1, es upostasis, que significa colocarse debajo o pararse debajo de algo firme, como una especie de techo. Pues esa es la clara manifestación, tangible o visible, de firmeza. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que por mi vista no veo las plumas del Señor cubriéndome, como David lo relata en el Salmo 91, pero por fe me siento resguardado por nuestro Señor, me siento cubierto por el Señor, me siento que soy protegido por su mano poderosa. Así es el resguardo de la fe en Cristo Jesús. Pablo, al escribir su segunda carta a los hermanos en Corinto, Grecia, nos dice, en 2 Corintios capítulo 1, del verso 17 leo, dice, tal vez se pregunten, ¿por qué cambié de planes? ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí, cuando en realidad quiere decir que no? Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos. Y siendo Él sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó, Él nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corintios fue para ahorrarles una severa reprimenda. Por eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. 2 Corintios capítulo 1, versículo 17 al 24 en la versión NTV. El versículo 22 dice el apóstol que habla del sello y las arras, esto es en la versión Reina Valera, que se refiere a la seguridad puesta en nuestras vidas, que son garantizadas por medio del Espíritu Santo, que es lo mismo que expresa en 2 Corintios capítulo 5, versículo 5, al decirnos, Dios mismo nos ha preparado para esto, y como garantía nos ha dado su Espíritu. Esto es en la versión NTV. En Efesios vuelve a poner el apóstol la palabra arras o garantías al decirnos, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire lo que está diciendo, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa al haber creído en el evangelio de vuestra salvación. Versículo 14 dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 en la versión Reina Valera. Entonces, la fidelidad de Dios, su enumá o pistis, es la firmeza absoluta y plena certeza que así será hecho evidente nuestra esperanza de vida eterna en Cristo. Esto concuerda plenamente con lo que el apóstol viene diciendo en la carta de Hebreos, referente al nuevo pacto, o pacto eterno, que Cristo Jesús firmó con su sangre. Sin embargo, el apóstol quiere reafirmar nuestra creencia que la fe, expresada en el pacto, así como en el relato de Hebreos, tiene que ver con una firmeza, confianza, juramento, verdad, compromiso y demostración de lo que está comprometido. Es por eso
que creer a secas no sirve. Y es por esto que hay muchos creyentes, gente que cree que existe un Dios, pero no tienen ni la más certeza o comprobación de que así sea. Y Pablo profundiza en el concepto dando un carácter de comprobación. Nadie puede creer en el Señor si no ha tenido una demostración de la fe. Y esto puede ser en sanidades a enfermedades, en provisión de recursos en momentos difíciles, en manifestaciones sobrenaturales del poder del Espíritu Santo, en milagros, todo lo que podemos palpar, sentir y entender de nuestras realidades de la gracia manifestada por el Señor. La fe es una comprobación permanente y una seguridad más plena que cualquier contrato humano en la tierra, del cual todos sabemos que cualquiera podría fallar a ellos. Dios firmó por medio de la sangre de Jesucristo un pacto irrefutable y que jamás se arrepentirá de él. Su garantía hoy la sentimos vibrar en nuestros corazones, en el Espíritu Santo que habita en medio de nosotros, y el cual nos da la garantía de cumplimiento de la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre, por entender más de tu palabra. Y al iniciar esta semana para hablar de la fe, queremos que tu gracia primero nos inunde nuestros entendimientos. Tú abras el entendimiento de cada uno de tus hijos, Señor. Este estudio no va en la relación de cuestionar en qué creemos, sino que en lo que debemos creer. Padre, auxílianos en esta hora, para que tu gracia poderosa mueva los corazones, para que no cuestionemos lo que dice tu palabra, sino que entendamos el mensaje de la revelación progresiva de tu palabra. Señor, yo te pido que tu gracia nos inunde a todos y por medio de tu Espíritu Santo hables a nuestras vidas para reafirmar nuestra fe en Cristo Jesús en estos días. Señor, queremos que el Evangelio del Reino sea una realidad permanente en todas las áreas de nuestras vidas. Por eso que queremos en este estudio reafirmar la fe en las promesas comprometidas en el pacto eterno o el nuevo pacto que tú firmaste, Señor, a través de la sangre de Jesucristo. Es por ello, mi Padre, que tu gracia, Señor, en esta hora nos inunde. Señor, queremos ser sobrevestidos de ella y que tú ilumines nuestros pensamientos, nos hagas humilde para entender tu palabra y poder enmendar el camino tal cual como hoy día lo está mostrando la revelación progresiva de ella. Todo esto, Señor, te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando acerca de la fe y a caminar por el reino. Súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por las redes sociales. Búscanos. Caminando por el Reino está en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Sigue los episodios por Spotify, la red más grande musical del mundo. O bien escúchanos por la web en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos más de 7.000 hijos del reino y vamos a llegar este año a ser más de 10.000. Por eso da me gusta y comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Tu fidelidad es la